Un saludo cordial de parte del profesor Pukiaskis Pever. Estamos continuando con la grabación de videos para las clases virtuales del Colegio Excelente. Este video está dirigido para los de octavo grado. El curso que desarrollamos hoy es el curso de geometría. Y el tema en este caso es ángulos complementarios y suplementarios. Vamos a desarrollar entonces en esta parte, en la primera, en el video que estoy realizando la parte teórica, ¿correcto? Acá tenemos entonces lo que es el marco teórico. En primer lugar hablaremos de ángulos complementarios. Nosotros hablamos de dos ángulos complementarios cuando hay dos ángulos que entre los dos sumados nos dan 90 grados, ¿correcto? Esos son ángulos complementarios. Por eso que dice acá, son dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados, ¿correcto? O sea, el ángulo AOB, que es alfa, y el ángulo BOC, que es teta, son complementarios. Por lo tanto, como son complementarios, alfa más teta es igual a 90 grados. Pero juntando estos dos ángulos quedaría así, ¿correcto? Como queda así, este ángulo es 90 grados. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 90 grados. Entonces, ahí podemos decir que ya el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes complementarios, ¿correcto? Entonces ahora sí veamos lo que es complemento de un ángulo. Dice es la medida que le falta a un ángulo para que dicho ángulo mida 90 grados, ¿correcto? Por decir, yo les hago una pregunta. Si tienen un ángulo que mide 80 grados, ¿cuánto le falta para que mida 90? 10 grados, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces podemos decir que el ángulo de 80 grados y el ángulo de 10 grados son complementarios. En forma general se representa así. Esta C viene de complementos y este alfa es lo que representa el ángulo. Entonces el complemento de un ángulo es igual a 90 grados menos el valor de alfa, ¿correcto? Entonces podría ser el valor de alfa en pregunta o en dato, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 89, hasta 90 como máximo, ¿correcto? Porque en complemento de 90 grados, ¿cuánto va a ser? 0 grados, ¿sí o no? Porque ya 90 más 0 va a ser igual a 90. Y se lee como complemento de alfa, ¿correcto? Entonces veamos algunos ejemplos en esta parte para poder explicar mejor esa parte, ¿ya? Listo. Ahí tenemos en primer lugar complemento de 50. Apliquemos esta fórmula. Por lo tanto sería igual a 90 menos 50, ¿verdad? Y ese resultado, ¿cuánto es? 40 grados, ¿sí? ¿Y qué podemos decir de eso? Entonces el complemento de 50 es 40. ¿Por qué? Porque 50 más 40 suma 90 grados. Veamos otro ejemplo. Tenemos allí complemento de 75. El complemento de 75 aplicando esta formulita sería 90 menos 75 y eso vendría a ser igual a 15 grados. Por lo tanto el complemento de 75 vendría a ser 15 grados. Vamos con otro ejemplo, ¿correcto? Listo. Entonces tenemos allí complemento de 10 grados. Aplicando esta misma fórmula sería 90 menos 10, eso es igual a 80, ¿correcto? Listo, entonces diremos que el complemento de 10 es 80, porque 10 más 80 da 90 grados. Espero que estés entendiendo hasta allí y hagamos algunos ejemplos más mentalmente. Complemento de 30, ¿cuánto sería, chicos? Complemento de 30, 60, ¿no? Y el de 60, ¿cuánto sería? 30, al revés, ¿no? Sí, complemento de, digamos, de 20 grados, ¿cuánto sería? 70 grados, ¿no? Complemento de 45, 45, ¿sí? Listo. Entonces, en conclusión, dos ángulos complementarios son dos ángulos que cuando sumamos dan como resultado 90 grados, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos a lo que es la segunda parte, ángulos suplementarios. En este caso es similar al anterior, solo que en este caso los dos van a sumar 180 grados. Es por eso que decimos son dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. ¿Ya? Listo. Ahí es la diferencia. Complementarios suman 90 grados, suplementarios 180 grados. Acá tenemos los ángulos AOB, que su medida es beta,
y el ángulo BOC, que su medida es alfa, ¿correcto? Entonces, estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, podemos decir que beta más alfa va a ser igual a 180 grados. Y vamos a unir estos dos ángulos como en el caso anterior. Al unir estos dos ángulos hacen un par lineal. O podemos decir que forman un ángulo llano. Es por eso que entonces beta más este alfa suma 90 grados. Por lo tanto, el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes suplementarios o llamado par lineal, ¿correcto? Listo. Ahora la formulita para, en este caso, suplemento de un ángulo es este de acá. S sub beta es igual a 180 menos beta. Entonces podemos decir es la medida que le falta a un ángulo para que dicho ángulo mida 180 grados. Hagamos ejemplos mentales. Digamos tiene suplemento de 170. A 170 ¿cuánto le falta para que mida 180? 10 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que el suplemento de 170 será 10 grados. Digamos tenemos suplemento de 180. ¿Cuánto es? Perdón, sí, correcto, de 180. Vendría a ser 0, ¿no? Digamos ahora suplemento de 150. Suplemento de 150, ¿cuánto viene a ser? Sería 30 grados, ¿correcto? Porque 150 más 30 hace 180, ¿correcto? Espero que esté entendiendo. Entonces, esta es la formulita para poder hallar el suplemento de un ángulo. Y beta podría ser desde 1 hasta 180 en valor. 1, 2, 3, 4, 100, 120, 170, 175 hasta 179 y como máximo 180. Suplemento de 180, como ya dijimos, es 0 grados, ¿correcto? Ahora sí, veamos algunos ejemplos. Tenemos ahí suplemento de 120. Aplicando esta fórmula sería igual a 180 menos, en este caso 120. Ese resultado vendría a ser 60 grados. Y podemos decir que allí entonces el suplemento de 120 viene a ser 60 grados, ¿correcto? Listo. Un segundo ejemplo. Ahí tenemos suplemento de 100. Sería 180 menos 100. Eso es igual a 80 grados. 80 grados, ¿correcto? Y por lo tanto el suplemento de 100 es 80 grados. Veamos en este caso, tercer ejemplo. Tenemos suplemento de 20. Vendría a ser 180 menos 20 y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 160. Por lo tanto concluimos diciendo que el suplemento de 20 es 160 grados, ¿correcto? Espero que hayas entendido hasta ahí. Hasta ahí es la parte teórica. Y acá tenemos algunos todavía esquemas que nos van a ayudar a entender mejor lo que es los ángulos complementarios y los suplementarios, ¿correcto? Entonces es prácticamente un repaso del anterior que ya hemos explicado. Ángulo. Entonces vamos a decir ángulos complementarios cuando este ángulo más beta va a sumar 90 grados, ¿correcto? Es una conclusión en realidad de lo que hemos hecho ya. Y el complemento de, en este caso, de este primer ángulo alfa va a ser igual a 90 menos alfa. Si yo quisiera hallar el complemento de beta, sería complemento de beta va a ser igual a 90 menos beta, ¿sí? Y acá vemos lo que es ángulos suplementarios, ¿sí? Como son suplementarios, alfa más beta en suma dan 180 grados. Y el suplemento de, en este caso del primero, alfa es igual a 180 menos alfa. Si yo quisiera hallar el suplemento de beta, sería suplemento de beta acá 180 menos beta. Y recalco nuevamente, esta palabrita complemento, ahí están viendo. Y acá la C es la inicial, ¿no? Es la inicial de la palabra C. Es por eso que se llama complemento, ¿sí? Acá esta S es la inicial del suplemento. Entonces, por eso que se llama suplemento. Ya está. Entonces, hemos hecho un resumen de la parte teórica. Y ahora sí vamos a hacer la resolución de algunos ejercicios, ¿ya? Listo. Me dice en el gráfico los ángulos BOC. Estás viendo acá, BOC y AOC. O sea, AOC, dice son suplementarios. Si son suplementarios, ¿cuánto suman, chicos? 180, ¿sí o no? Eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Si es que me dice, estos dos ángulos, BOC y AOC, son suplementarios, esta palabra, mejor dicho, suplementario,
me está indicando que los dos deben sumar 180, ¿sí o no? Porque acá está, dos ángulos suplementarios suman 180. Los complementarios suman 90. Eso es importante que tú memorices, porque si no sabemos esa parte, no vamos a poder entendernos, ¿sí? Espero que hayas entendido. Entonces, ahora sí, vamos a colocar resolución y vamos a colocar entonces el dato que nos dice. Allí nos dice que los ángulos AOB, BOC y AOC son suplementarios. Lo que he hecho es, en este caso, completar con beta este ángulo que desconocemos acá en el primero, ¿correcto? Y entonces de ahí ya podríamos decir que ¿a qué es igual a X? X va a ser igual a beta más 20 grados, ¿sí o no? ¿Vale? Sí, ¿no? Listo. Ahora sí, ¿qué más podemos hacer allí? Entonces vayamos a ver si tengo espacio. Si no, acá arriba será, ¿ya? Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que, ¿qué cosa nos piden? Nos piden el valor de X, ¿sí o no? Entonces colocamos eso. Y luego acá del gráfico, ¿ya? De este gráfico de acá abajo, porque hemos completado esto con beta, ¿qué es lo que tenemos? Que el valor de X es igual a ¿qué? A beta más 20, ¿sí o no? X es igual a beta más 20, ¿vale? Listo. Ahora sí vamos al dato. Me dice que BOC, acá está BOC y AOC, o sea, AOC. BOC, ¿cuánto mide? Están viendo que su valor es beta, ¿sí o no? Y AOC, ¿cuánto mide? Es 60 más beta, ¿sí o no? Entonces eso colocamos. Pero primero vamos a colocar allí beta. Porque es BOC primero, su media. Más ahora AOC. Ahí está. Nuevamente te recalco. BOC, su medida es beta. Y AOC es 60 más beta. ¿Eso qué son? Dice, esos dos ángulos son suplementarios. Por eso al sumar sus medidas o sus ángulos debe ser igual a 180, ¿sí o no? Acá tendríamos 2 beta y este 60 pasaría a restar. 180 menos 60 vendría a ser igual a 120. Sacándole la mitad, el valor de beta vendría a ser 60 grados. ¿Correcto? Pero esa no es la respuesta. Nos dice del gráfico tenemos que hallar X, ¿sí o no? Y X es igual a beta más 20. Por lo tanto, este de acá, este valor que tenemos que reemplazar allí todavía. Por lo tanto, reemplazamos en esta ecuación 1 este dato que hemos encontrado, consideramos como 2. Y por lo tanto, X vendría a ser 60 más 20. Y eso es igual a 80 grados. ¿Correcto? Listo. Ahora tenemos todavía el siguiente ejercicio. Nos dice allí, se tienen los ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes son ángulos vecinos, adyacentes complementarios. Hemos visto, no te me vayas a haber olvidado, acá está. Eso hemos hecho acá. Dos ángulos acá, AOB y BOC, ¿qué son? Son ángulos adyacentes complementarios, ¿sí? Y esto de acá son adyacentes suplementarios o par lineal, ¿correcto? Listo. Con esa refrescada de mente venimos hacia acá. Ahí tenemos. Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC tal que los ángulos AOB y BOC dice son complementarios. Oye, si AOB y AOC son complementarios, ¿cuánto van a sumar sus ángulos? 90 grados, ¿sí o no? Porque son complementarios, ¿sí? Y nos da todavía acá un dato. Dice, la medida del ángulo BOC es 20 grados. Con eso nos pide calcular la medida del ángulo AOB. Entonces vamos a graficar aquí abajo, ¿ya? Espero que puedan ver. Entonces colocamos allí resolución y colocamos el gráfico. Ahí tenemos el gráfico. El ángulo AOB y el ángulo AOC. Dice son complementarios. Voy a hacerte ver nuevamente. Ahí está AOB y BOC. ¿Sí? Son complementarios. ¿Sí? BOC es 20
nos pide hallar la medida de A o B. Es por eso que en A o B colocamos X. Acá está, ¿ve? A o B es X. B o C es 20, porque ese dato nos dan allí, ¿ve? Ahí está, B o C es 20. Ahora sí, A o B y B o C son, en este caso, complementarios. O sea, la medida de A o B, que es X, y la medida de, en este caso, A o C, que es X más 20, esos son complementarios. Por lo tanto, reemplazamos ese dato. Nos piden X, entonces del dato tenemos allí la medida de A o B. A o B, acá está. Más la medida de A o C. De A o C, que es todo el ángulo, es igual a 90. ¿Por qué? Porque son complementarios. Ahora sí, reemplacemos A o B. ¿Cuánto mide? X, ¿sí o no? ¿Sí? Más ahora A o C sería X más 20. ¿Vale? Y eso es igual a 90. Acá tendríamos 2X, ¿sí o no? ¿Sí? Y al otro lado pasaría a restar 20 grados. Por lo tanto nos daría ¿cuánto? 70 grados. Y ahora lo que hay que hacer es, ¿qué cosa? Sacarle la mitad, ¿sí o no? Entonces el valor de X vendría a ser 35, ¿correcto? Listo, entonces como nos pedía X, ya tenemos su valor, eso es 35, ¿correcto? Listo, eso sería la resolución, en este caso para el ejercicio número 2. Y ahora vayamos a la resolución del ejercicio número 3. Nos dice, la medida del complemento de un ángulo es igual al cuádruplo. Cuádruplo, acuérdate de RM. Cuádruplo es 4 veces dicha medida. Dice con eso, calcular la medida de dicho ángulo. Oye chicos, me dice, la medida del complemento. Entonces será complemento de un ángulo, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces coloquemos resolución allí. Y si X es la medida del ángulo que nos piden, estamos asumiendo, ¿vale? Vamos a asumir que X es la medida del ángulo que en este caso nos están pidiendo. Entonces trabajemos en base a X. Me dice, la medida del complemento. Entonces complemento de X. Dice, es igual. Coloca igual. ¿A cuánto es igual? Al cuádruplo de dicha medida. ¿De qué medida estoy hablando? De X. Es por eso que esto es igual a 4 por X. ¿Correcto? Esto de acá, complemento de X vendría a ser 90 menos X. Eso es igual a 4X. Este menos X pasa a sumar al segundo miembro. No te olvides, si está con menos, pasa a sumar. Pondríamos entonces acá 90 va a ser igual a 5X, ¿sí o no? O directamente, este menos X, como ya pasó a sumar a este lado, ya tengo 5X. Y tendría que dividir 90 entre 5. Y haciendo esa división, el valor de X es igual a 18 grados. ¿Correcto? Listo. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 18. Ahora sí, hemos culminado la parte teórica. Y vamos a hacer